Buenas tardes. Vamos a continuar con una ponencia que rompe un poquito con el Congreso o con las ideas central del Congreso, de hecho en los Pirineos, de gastronomía y en este caso de los productos elaborados en el Pirineo, pero que nos parece muy importante o ha parecido muy importante, que es la nutrición, la calidad y el producto de proximidad como equilibrio nutricional de nuestra cocina. Ya decía un médico griego, Hipócrates, una frase que ha quedado para la historia, que es que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Es decir, desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha dado cuenta de que los alimentos que iba tomando le podían repercutir o le repercutían sobre la salud. Curiosamente, la nutrición es una ciencia de hace muy poquitos años, de hace 200 años. Realmente sabemos muy poco todavía sobre cómo influyen los alimentos en nuestra salud. Pero sí que ya vamos sabiendo algo y ya cada vez los ciudadanos, los clientes, nos preocupamos más por las cosas que comemos y cómo afectan a nuestra salud. Se trataba en esta mesa de ver aspectos generales relacionados con los productos que estamos produciendo y que se están consumiendo en el Alto Aragón, en este caso en los Pirineos, pero también con ejemplos concretos relacionados con estas cuestiones. Por eso, en la mesa, en la ponencia, vamos a tener a Lucía Bellosta como nutricionista, que es coordinadora del proyecto de innovación Gastronomía Inclusiva y profesora de la Escuela de Hostelería. Francisco Ratia, médico, gerente o responsable de Cádiz, que es responsable de Huesca Inclusiva y llevan un proyecto muy interesante sobre gastronomía inclusiva de aquellos colectivos que tienen problemas y dificultades para alimentarse, que necesitan comer comidas trituradas y que hasta ahora nadie se había preocupado de ellos, ni del sabor, ni de las texturas, ni de la temperatura de lo que comían. Miguel Montoro, médico responsable del servicio de gastroenterología del Hospital San Jorge y de patología, que es una autoridad en la materia, ha publicado varios libros y muchos artículos en relación, sobre todo a intolerancia al gluten y otra serie de intolerancias alimentarias. Nos va a explicar un poco cómo ve desde el punto de vista de un investigador y de un médico el consumo de productos de cercanía, de productos poco elaborados en relación a la salud. Y luego un aspecto muy local y que nos parecía muy interesante a poner en valor, que era cómo en los colegios ya se empieza a valorar la gastronomía local, los productos locales, los productos ecológicos, y eso está teniendo una repercusión en un colectivo futuro que son los niños, que desgraciadamente en las sociedades avanzadas tienen un problema de alimentación, porque se produce lo que es el embudo alimentario. Es decir, son niños que en los tiempos actuales disponen de mucha cantidad de alimentos, más que nuestras generaciones anteriores, sin embargo acaban comiendo muy pocos alimentos por una serie de cuestiones de educación sanitaria o de educación gastronómica en algunos casos. Es José Luis Cabrero, que es cocinero representante de comedores colectivos del Sobrarbe, que nos va a contar su experiencia concreta. Sería una idea de pensar global y actuar local. Esa es un poco la idea de esta mesa que vamos a continuación a comenzar. Esperemos ser agradables e interesantes y que saquéis alguna conclusión al respecto. Gracias. Espero que entren los ponentes de un momento a otro. Parece que no están preparados todavía el sonido. En este caso, hay una cuestión que también tenemos que valorar, es la accesibilidad de los ciudadanos, de los clientes al producto, ¿no? Tanto desde el consumidor como desde el cocinero. Nos parece muy interesante que el cocinero tenga ideas de nutrición, ideas de salud respecto a los alimentos que maneja, pero que a su vez el consumidor, respecto a los alimentos de cercanía, a los alimentos muy poco elaborados, tenga accesibilidad y una cuestión que también es a valorar o a tener en cuenta es el precio o el valor, en este caso el precio, de esos productos. Se trata de difundir la cultura gastronómica también entre los más jóvenes y entre la población en general, porque hay estudios que demuestran que aquellas personas, aquellos colectivos que tienen información sobre la alimentación, que conocen más cuestiones, se alimentan mejor. Es decir, de todos es conocido, ya últimamente ya se conoce más, que hay que tomar 5 vegetales al día. Es decir, se está hablando de 3 frutas diarias y 2 verduras. Eso mejora la salud. Y hay estudios que demuestran, como el estudio Predimed, que se ha publicado hace 2 años, que sería la traslación de la dieta mediterránea al estudio en España,
que se sabe que un 33% de eventos cardiovasculares se pueden prevenir con una dieta cardiosaludable. En concreto, una dieta que esté suplementada con aceite de oliva y con frutos secos, como por ejemplo las nueces. Esas noticias, que a veces son un flash en un periódico, es importante que las familias, los colectivos, las personas lo conozcan y se alimenten en ese sentido. Pero cada vez tiene más interés los colectivos que tienen problemas de salud, porque cuando un cocinero o un restaurante abre sus puertas, un 5% de la población puede tener diabetes, un 6% puede tener hipertensión, un 1 o 2% puede ser intolerante al gluten. Es decir, cada vez el cocinero tiene que pensar más en los productos que hace y cómo los elabora respecto a un colectivo de clientes, de personas que se van a incorporar a su oferta en relación a cuestiones de salud. Por eso nos parece muy interesante que esta ponencia tenga un poco esa visión de nutrirse bien y nutrirse de manera agradable puede ser saludable. Bien, con nosotros ya están los ponentes. Voy a pasar la palabra en primer lugar a Lucía Bellosta, que es nutricionista y profesora de la Escuela de Hostelería. Bueno, buenas tardes. Gracias a la dirección por invitarnos, también a la Escuela de Hostelería, que vengo en representación de ellos, y a los compañeros de la mesa por compartir este momento conmigo, ¿no? Quería introducir un poco el debate o la participación que vamos a hacer aquí en torno a la idea de que cuando hablamos de alimentación hay que tener en cuenta que hay dos grupos generales de personas en cuanto a alimentación, ¿no? Podríamos tener por una parte la alimentación de las personas sanas y por otra parte la alimentación de las personas enfermas. Entonces, cuando hablamos de personas que tienen alguna patología que interfiere con su alimentación, tenemos que pensar que estas personas están muy limitadas en cuestiones de alimentos. Dependiendo de la patología, estarán más o menos limitadas, ¿no? Nosotros desde la Escuela de Hostelería estamos metidos en un proyecto muy interesante que se llama Huesca Más Inclusiva, que trabajamos precisamente eso, con personas que tienen una patología, en este caso disfagia. Colaboramos con Cádiz, que luego Paco os contará más a fondo el proyecto. Intentamos que estas personas que tienen mucha limitación a la hora de alimentarse puedan tener también eso que llamamos el lujo gastronómico, ¿no? La apetencia de comer, ese placer extra que nos da la alimentación. Por otra parte, desde la escuela pues trabajamos para formar a gente como cocineros, ¿no? Cuando hablamos de cocineros hablamos de gente que tiene de la cocina su profesión, es decir, trabaja en esto para dar un servicio de restauración. Pero cada día nos encontramos con más gente que viene a la Escuela de Hostelería no para aprender a cocinar para ser futuros cocineros, sino porque quieren aprender a cocinar para ellos. Entonces quería incidir sobre este punto porque me parece que está muy bien este congreso, que estamos hablando de alimentos de temporada, de alimentos de calidad, de cercanía, de gastronomía, pero todo esto no tiene sentido si nosotros en nuestras casas no sabemos cocinar, ¿vale? Entonces, nosotros vemos, y es una realidad patente, que los niños, hoy en día muchos comen en comedores escolares y la segunda comida del día más importante en cuanto a cantidad, que no debería ser así, pero bueno, es otro cantar, que sería la cena, que es la que se hace en casa, viene de la mano de productos preelaborados, de productos precocinados. Es decir, en los hogares no se cocina, ¿vale? O por lo menos en gran parte de ellos. ¿En qué repercute esto? Bueno, vamos a hablar también con mi compañero de comedores escolares. Los menús de los comedores escolares pueden estar muy bien diseñados y puede trabajar con muy buen producto, pero lógicamente dejan de lado la otra parte, que es la herencia cultural de la cocina. Entonces, los niños, cuando llegan a la adolescencia, que es cuando los encontramos nosotros, no identifican los vegetales en crudo, no identifican un pollo entero, no lo saben diferenciar de un picantón, no saben a grosso modo lo que es una merluza, porque nos dicen que las merluzas en su casa se compran en forma de varitas de pescanova o que las verduras se consumen en forma de menestra de frudesa. Entonces, yo quería un poco entrar por este tema, ¿no? Y abogar por una educación alimentaria y una educación culinaria. Si no es desde la primaria, desde la secundaria. Es importantísimo que todos tengamos unas nociones básicas para cocinar.
La cocina como hobby, como gastronomía, es estupenda y está muy de moda y sale en Instagram y sale en Facebook, etcétera. Pero la cocina del día a día no es opcional, es necesaria, es vital para obtener salud y para poder tirar hacia adelante. Entonces, bueno, un poco dejar eso ahí en el aire, hacer una reflexión común y ya doy paso a mi compañero que os contará. Sí, ahora tiene la palabra Francisco Ratia, presidente de Cádiz, médico, que nos va a contar la experiencia concreta de un proyecto que tienen en marcha a través de Huesca Inclusiva. Muy bien. Bueno, yo trabajo en un centro donde viven cada día y comen todos los días también un grupo de personas que tienen unas discapacidades muy graves. Son gente que tiene parálisis cerebral. Eso significa que tienen muchísimos problemas para moverse, muchísimos problemas para comunicarse, hay dificultades de aprendizaje, problemas de discapacidad intelectual, crisis epilépticas, etcétera, 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 y problemas para tragar. De hecho, si nosotros atendemos a unas 150 personas, aproximadamente la mitad comen cada día triturado. Bueno, el que ha comido así toda la vida, pues a lo mejor no tiene otra experiencia, pero algunos con el proceso de envejecimiento empiezan comiendo en textura normal y terminan teniendo que comer triturado. Bueno, pues eso es una merma de calidad de vida que el que puede protestar, os aseguro que protesta airadamente. Y bueno, todo eso nosotros, que se nos llena la boca en muchas de nuestras organizaciones diciendo que pretendemos mejorar la calidad de vida de estas personas, pues bueno, hemos dado, yo creo que tarde y espero que para bien, en darnos cuenta de que la comida es una de las fuentes principales de calidad de vida y que eso había que atenderlo a veces en el mismo nivel que la fisioterapia que necesitan cada día o que los problemas de comunicación, intentar paliarlos al mismo nivel, porque comemos todos los días y es, como decía Lucía, importantísimo. Bueno, esa desde mi experiencia. Nosotros estamos agrupadas, todas las asociaciones que están en el sector de la discapacidad en la provincia de Huesca, estamos agrupadas en una coordinadora. Esa coordinadora, que se llama Cádiz, nos permite hacer muchas cosas juntos. Este problema que yo os digo que tengo en el centro donde yo trabajo ocurre también en otros muchos. Yo trabajo en Aspace, pues en Atades pasa algo parecido, y los centros que tienen las asociaciones de Alzheimer, 3/4 de lo mismo. Total, que al final hay colectivos de gente que tiene esta misma dificultad y veíamos que merecía la pena que nos pusiéramos a trabajar juntos. Estamos dentro de un proyecto que, como veis en la pantalla, se llama Huesca Más Inclusiva. Es un proyecto que tenemos con el Ayuntamiento de Huesca y la obra social de la Caixa, que nos permite trabajar no solo en este ámbito, sino en muchos otros diferentes, pero entendíamos que este era uno muy práctico y para el cual hemos conseguido un apoyo pues muy importante, crear un grupo de trabajo muy completo en el que hay un grupo de mejora del área de salud de Huesca, del Gobierno de Aragón, de la esfera de la sanidad, que está representado, es un grupo de mejora sobre disfagia. Disfagia es la dificultad para tragar. La Escuela de Nutrición de la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Hostelería, está Lucía con nosotros en ese proyecto, la Asociación de Cocineros, los logopedas que trabajan en nuestros centros, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las residencias de ancianos y pues bueno, todas las entidades que trabajamos en este sector. Bueno, he andado buscando alguna cifra un poco de cuánto representa la disfagia y la verdad es que no he encontrado cifras pero algunas son muy llamativas. Hablan de que por encima de los 75 años, el 75% en algunos casos hablan de que tienen algún grado de disfagia, de dificultad para tragar. No quiere decir que no puedan tragar nada, sino que hay algunos que pueden tragar con alguna dificultad, con una dificultad un poquito mayor o ya una dificultad extrema. Y el proceso de envejecimiento conlleva muchas veces problemas para tragar y cuando estamos hablando sobre todo de personas que han tenido algún tipo de, pues tienen un Alzheimer o han tenido un accidente cerebral vascular o algún otro tipo o una esclerosis, en fin, una ELA, en fin, hay muchos casos muy diferentes que pueden tener ese tipo de problemas. No estamos hablando de una cocina muy específica para un sector muy, muy concreto y muy pequeño, sino para un volumen de población yo creo que ya estimable. Bueno, teniendo en cuenta todo eso y que la disfagia al final lo que produce esa dificultad para tragar, lo que nos obliga es a hacer mucho hincapié en la textura que le presentamos los alimentos.
De la comida triturada hemos dado en llamar que pasamos a comida texturizada. Y en esa diferencia está sobre todo, es decir, pues bueno, nosotros estamos buscando, primero, que lo que se les presenta para comer tenga una textura adecuada. Los logopedas y los profesionales de la sanidad que están preocupados por eso comprueban que determinadas texturas son más fáciles de tragar. Y hay cuestiones como que un alimento lleve sólido y líquido al mismo tiempo, que eso es muy difícil de tragar y que es más fácil que tenga problemas. Bueno, pues hay que cuidar eso, cuidar muchísimo el sabor, porque el que está acostumbrado a comer triturado está acostumbrado a que le pongan un bol de un puré de marrón, verde, del color que sea, pero más o menos sabiendo muy parecido todos los días. Y el sabor es importantísimo. Intentamos que en todas las recetas que estamos creando con la ayuda de la Escuela de Hostelería y del resto de los cocineros, conserven estrictamente el sabor que tienen en original. Y evidentemente que los valores nutricionales no se alteren del plato sobre el plato original y al final ya adornándonos un poquito, pues que la presentación tenga, pues sea aparente, ¿no? Bueno, ¿qué problemas conlleva? Nos he explicado qué problemas conlleva las dificultades para tragar. Bueno, el más obvio es decir, uno puede tener un atragantamiento y tener un riesgo vital inmediato, puede incluso morirse por un atragantamiento. Muchos más a menudo lo que produce es que parte del contenido del alimento pase a las vías respiratorias, a los bronquios, y eso pues puede producir infecciones respiratorias, en fin, alteraciones de ese tipo, que pueden conllevar ingresos hospitalarios y muchos problemas de corte sanitario. Y al final, al cabo de mucho tiempo, en nuestra experiencia en la que yo vivo, pues pueden llevar incluso a problemas de malnutrición cuando alguien de manera continuada tiene muchos problemas para tragar. Bueno, estamos en ese proyecto con mucha ilusión, intentando hacer programas de concienciación para profesionales de atención directa de las residencias de ancianos y de residencias de discapacidad, también para cocineros y para personal sanitario, para que aprendan a identificar los signos precoces de la dificultad para tragar, para que puedan derivar a esas personas a los centros sanitarios correspondientes y para que en esa coyuntura ellos puedan empezar a indicarles qué tipo de dieta pueden llevar. Y a partir de ahí intentamos hacer un recetario público en el que se puede identificar cómo podemos hacer una comida texturizada, agradable, con el sabor original. Y bueno, en eso estamos muy poquito a poco empezando todavía, pero con mucha ilusión para hacerlo bien. Os iba a enseñar solamente de la ponencia, que la paso completa solamente para que veáis alguno de las fotos. Bueno, mira, por ejemplo, ese cuadradito que veis de color verde arriba, eso es lechuga. Para una persona que come triturado, la lechuga está proscrita, es decir, una ensalada es algo impensable. Bueno, pues eso es lechuga y la pueden comer. O lo que hay en la copa es una ensaladilla rusa. Qué bueno. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Eso a veces parece que aplicas ideas de alta cocina, pero a menús de 3 euros, ¿eh? No. Algunos ejemplos de cocina. Veis, por ejemplo, una croqueta, está en la presentación, eso sería, tenéis la croqueta original, y la otra croqueta que en realidad es una pasta hecha en una textura suficiente para que mantenga la forma, pero al mismo tiempo que alguien la puede comer sin hombre, alguien que come triturado, el crujiente de por vida, pero hay otros muchos placeres que sí que puede conseguir. Estos, por ejemplo, es un entremés, tenéis el triturado y el texturizado. Postres también, hechos a base de gelatinas, por ejemplo, y nada más. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que es interesante. Con las fotos se ve muchísimo mejor lo que estabas comentando. La verdad es que es muy interesante. Interesante y novedoso. Bien, tiene la palabra Miguel Montoro, experto, especialista en la patología y gran conocedor del mundo de las intolerancias y de la intolerancia al gluten y más cosas. ¿Vale? Muchas gracias a la organización y al doctor Cajal cuando él me llamó para plantear este programa. La verdad es que me puso en un compromiso porque, claro, hablar de productos de proximidad,
consumo de productos autóctonos e intentar relacionar esto con la gran cantidad de intolerancias alimentarias que estamos viendo en este momento, la hipersensibilidad, el gluten, el cáncer de colon, unir todo esto no sabía cómo, pero el nexo de unión, y les voy a hablar brevemente y de forma esquemática de todas estas cositas que ponen aquí. Si no se sabe lo que es la microbiota, es decir, nuestro organismo, un ecosistema de microbios, tenemos 16, o sea, tenemos trillones de bacterias, de virus, de arqueas, de parásitos dentro de nuestro intestino. ¿Y qué hacen todos estos ahí? Bueno, cuando tú analizas los genes que encuentras en el contenido fecaloideo de personas de diferentes áreas geográficas, encuentras que hay 10 millones de genes, es decir, 10 veces más de genes que nuestro propio genoma humano, ¿no? Es decir, nos hemos olvidado de este órgano. Teníamos un órgano que comparte con nosotros durante millones de años y nos habíamos olvidado. Y sin embargo tiene funciones importantísimas. Fíjense, el microbioma, la microbiota, interviene en la maduración del sistema inmune. Una cosa importantísima, ¿no? Por otra parte, interviene en la síntesis de que son muy importantes para que el intestino, que también es un órgano endocrino y neurológico, funcione correctamente. Detoxifica fármacos, toxinas, y además interviene en la nutrición. O sea, la microbiota fermenta los azúcares de la dieta, los carbohidratos, y de ahí surgen ácidos grasos de cadena corta, se llaman así, que luego son absorbidos en el colon, con lo cual es una fuente de energía. Interviene en la síntesis de multitud de vitaminas, que son micronutrientes, que son elementos que en pequeñas cantidades son esenciales para la vida. Es decir, tienen funciones importantísimas y no la hemos sabido cuidar. Quisiera mostrarles lo que es el concepto de barrera mucosa. Aquí tenemos un ejemplo. Mira, todo esto es las células epiteliales del intestino que están aquí. Por aquí se absorben los nutrientes. Y hay tres elementos que nos protegen de la colonización de bacterias. Uno es el moco. Hay dos capas de moco, una densa que está justo por encima de las células. Esta es estéril y crea un ambiente estéril. Y luego hay una capa más superficial donde sí que hay bacterias comensales que se nutren precisamente de ese moco. Luego está esto. Estas líneas que hay aquí es lo que llamamos uniones estrechas, es lo que separa célula y célula, y tienen que estar así, estrechas. Y luego hay unos péptidos antimicrobianos que funcionan como una especie de antibióticos naturales que tenemos en nuestro organismo y que nos defienden de un amplio espectro de microbios. O sea, estos tres elementos es fundamental que estén preservados. Sin embargo, cuando se rompe la barrera mucosa, se ensanchan las uniones intercelulares, perdemos péptidos antimicrobianos. Todos estos patógenos, toxinas, aditivos alimentarios, gluten, etcétera, etcétera, entran, hay un trasiego verdadero por estas uniones intercelulares y esto estimula al sistema inmunológico, se pone nervioso, por decirlo de alguna manera, y lanza un ataque inflamatorio contra la propia estructura intestinal y, como veremos después, también contra el resto del organismo. Es decir, la microbiota es esencial para mantener la barrera mucosa. Cuando nacemos, el feto es estéril. No hay bacterias en el intestino. En el momento que naces, sobre todo si es por parto vaginal, coges la flora intestinal, la flora del canal del parto. Esto es importantísimo. Hoy día que en Estados Unidos hay una cesárea, cada nacimiento, uno de cada 3 son cesárea, esto crea un problema importante, que generará alergias, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. La lactancia natural también es muy importante, o el uso de antibióticos. La flora intestinal madura en 2 años. O sea, a los 2 años de edad ya tenemos la composición de nuestro microbioma y así estaremos el resto de nuestra vida hasta la edad mayor. Cuando ya nos hacemos mayores, de ancianos, volvemos a perder diversidad de flora intestinal. Bueno, pues esto que sería lo natural lo hemos alterado. Y lo que lo ha alterado es el estilo de vida occidental. Fíjense ustedes aquí en esta diapositiva y ahora vamos a ver qué cosas afectan al mundo occidental. Porque todo esto altera la microbiota intestinal. El estrés, el tabaco, el alcohol, el uso frecuente de antibióticos, las toxinas ambientales, la falta de actividad física, es decir, la vida sedentaria, los trastornos del sueño, el estrés climático, aditivos alimentarios, la ausencia de fitoquímicos, que son sustancias muy buenas para la salud que están en los vegetales y que se alteran durante el procesamiento post cosecha, el aporte inadecuado de ácidos grasos, el déficit de vitamina D, de magnesio, todo esto, que es el estilo de vida occidental, acaba con nuestra microbiota. Si analizamos ahora el contenido de genes microbianos de un niño subsahariano
y lo comparamos con un niño occidental de Estados Unidos, la diversidad de microbios que tiene el subsahariano del África es muy superior a la de una persona del mundo occidental. Por tanto, todo esto que caracteriza el estilo de vida occidental está alterando la microbiota. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros bien, esto es muy sencillo de entender. Vamos para atrás. Aquí, mirad. Esto sería una salud intestinal. Las células están pegadas, las uniones estrechas están bien, el moco perfecto, no ocurre nada, salud intestinal. ¿Qué ocurre cuando se altera la barrera mucosa? Entonces, las toxinas, los fármacos, el gluten, todo esto, la propia microbiota, entra por las uniones intercelulares, genera una respuesta del sistema inmunológico que no solamente es local, provocando inflamación en el intestino, sino que pasa a la sangre y esto acaba provocando una respuesta inmune aberrante, que es la verdadera causa de la cantidad de intolerancias que estamos viendo, de la cantidad de defensas autoinmunes, porque el sistema inmunológico hay un momento que no puede más con todo este trasiego de cosas que no deberían haber entrado y provoca una respuesta inmunológica. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues fijaros bien, la consecuencia es esta. Aparece lo que llamamos, hasta hace poco le llamábamos síndrome de intestino irritable, ha dejado de llamarse así. Esto es un síndrome de intestino permeable, porque ha perdido la integridad celular y han empezado a haber trasiego de cosas que no deberían entrar. Y como esto pasa a la sangre, claro, se reparte por todo el organismo y el sistema inmune lanza un ataque contra todo el organismo. Y estas personas tienen llagas en la boca, dermatitis, dolores de cabeza, dolores articulares, depresión, cansancio. Si no interrogamos bien a estos pacientes, nos perdemos esta información que es importantísima. Es decir, todo esto del síndrome de intestino permeable, que es la consecuencia de la rotura de la barrera mucosa que tapiza el epitelio, acarrea todo esto. Y por eso vemos tantos pacientes con intolerancias, hipersensibilidades y enfermedades autoinmunes. ¿Veis ahí? Se han alterado las uniones intercelulares, lo veis aquí. Entran todas estas toxinas, aditivos, componentes alimentarios y crean estados de ansiedad, depresión, deterioro cognitivo. Nos viene mucha gente a la consulta que están muy cansados y nadie sabe dar respuesta al por qué están tan cansados, por qué están con el ánimo bajo. Es esto, el síndrome de intestino permeable. Dos notas de la vitamina D. Cuando hacemos un análisis a las personas que vienen a estas consultas, es extraordinariamente frecuente encontrar una hipovitaminosis D. Entre el 20 y el 80% de las personas del mundo occidental tienen hipovitaminosis D. Y la vitamina D no solamente interviene en el metabolismo del hueso, no, es que además es importantísima para mantener la inmunidad. Hay dos formas de adquirir la vitamina D. Una es con los alimentos y otra es con la exposición solar, que es muchísimo más importante, mucho más importante. Estar 20 minutos al sol, las manos y la cara es suficiente para sintetizar vitamina D. ¿Qué ocurre? Vivimos en una sociedad donde cogemos el coche para ir al trabajo, volvemos en el coche, estamos todo el día detrás del ordenador, no nos da el sol, hipovitaminosis D. Y esto, como la vitamina D interviene aquí, ¿veis? Esto es una unión estrecha de las que decíamos. Bueno, pues todas estas proteínas, que son las que regulan la anchura de estas uniones, tienen algo que ver con la vitamina D. Si la vitamina D falla, esto falla. Y si esto falla, se ensanchan los uniones intercelulares y aparece un síndrome de intestino permeable. ¿Y qué decimos de los alimentos procesados? Mirad, los alimentos procesados, la maltodestrina, la carbosimetilcelulosa, el carragenano, la goma de Santana, todo esto rompe la barrera mucosa, deteriora la capa de moco, la va adelgazando, empiezan a aparecer poros y esto genera síndrome de intestino permeable. Vamos deprisa. Y dos palabras para comunicaros qué es lo que ha pasado con el gluten. ¿Qué es lo que ha pasado con el gluten? Mira, ha habido dos factores importantes. Uno es el hambre del mundo y el otro es el cambio climático. En Estados Unidos los granjeros se han dado cuenta, ya hace tiempo, que con las áreas de desertización que hay, el cambio climático ha provocado que muchas áreas que antes eran cultivables ahora no lo son. Necesitan otro tipo de trigo. Han empezado a aparecer nuevas variedades de trigo, de tal manera que la producción mundial de trigo se ha multiplicado por 5. Y casualmente la población de celíacos también se ha multiplicado por 5, pero incluso en áreas geográficas como en la India, donde no se conocía. No se conocía. En cambio, desde que ocurre esto, han aumentado la producción de trigo, han cambiado las variedades, han aparecido. ¿Y qué está pasando? Pues fijaros, lo que ocurre es lo siguiente. En el momento que se rompe la barrera mucosa, entra gluten que no hubiera tenido que entrar. ¿Veis? Se ensanchan las uniones celulares, este gluten es presentado por unas células, que se llaman células presentadoras de antígenos, a los linfocitos, que son los que desencadenan la respuesta inflamatoria. Para eso hace falta tener unas moléculas que nosotros le llamamos HLA, DQ2, DQ8, Por eso es tan importante hacer un test genético a estas personas, porque si no tienen estas moléculas no puede haber esta reacción y por tanto no pueden ser celíacos, ¿no?
Es un poco por explicaros rápidamente. Y estas son las consecuencias. Este sería un intestino normal, con unas vellosidades largas, y este es un intestino patológico, con unas vellosidades acortadas, ensanchadas, que dejan de tener su función de absorción de los nutrientes. Pero es que además ha aparecido otro fenómeno, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Y con esto ya terminamos. Estos no son celíacos, son personas que han pasado por intestinos irritables. Y fijaros bien que, como casi siempre suele ocurrir en medicina, ya en el año 78 unos ingleses publicaron en Gastroenterology, que es la mejor revista de gastroenterología a nivel mundial, publicaron 9 mujeres que no eran celíacas porque les habían hecho biopsia intestinal y el intestino estaba perfectamente bien, y sin embargo tenían cansancio, ansiedad, síntomas gastrointestinales que habían pasado por intestino irritable y van ya 9, 10, 15 años, y esta entidad le llamaron sensibilidad al gluten no celíaca. Nadie les hizo caso. Hoy estamos llenos de este tipo de población. Mal denominado intolerancia al gluten, porque en el grano de trigo, si lo veis aquí, hay muchas cosas. El 70% del grano es carbohidrato. Y luego hay proteínas, 16%. Y dentro de esas proteínas no todo es gluten. Por tanto, cuando a estas personas tú les quitas el gluten y empiezan a mejorar, en realidad lo que has quitado es el trigo. Y tú no sabes si esa mejoría está en función del gluten o de otras proteínas no ligadas al gluten o de los propios carbohidratos. Esto es un verdadero enigma y hay sistemas para clasificarlo. Lo cierto es que en el grano de trigo hay cosas, que ahora os enseñaré, que están sentando mal. Fijaros, cualquiera de estas cosas que ocurren generan intestino permeable y al final aparece toda esa constelación de síntomas que caracterizan a lo que hemos dado en llamar siempre intestino irritable. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en las nuevas variedades de trigo hay unos componentes que son los inhibidores de las amilasas tripsinas, que no son gluten, y sin embargo ya hay estudios experimentales que han demostrado que estos inhibidores de amilasa tripsina son capaces de generar una respuesta inflamatoria de baja intensidad que altera la sensibilidad visceral, altera la secreción, altera la motilidad y genera síntomas intestinales. Y esto no es gluten. Está dentro del trigo. Por eso hoy en día a esta entidad que ya afecta al 5 o 6% de la población se le llama sensibilidad al trigo no celíaca. Sensibilidad al trigo no celíaca. Celíacos hay un 1% de la población, sensibles al trigo hay 5 o 6% de la población. Si nosotros ponemos estas sustancias, ¿veis? Esto es una microscopía endofocal, esto se hace por endoscopia, y fíjate, esos puntitos negros son linfocitos, que son células del sistema inmunológico. Si tú instilas estas sustancias en las vellosidades del colon, tú lo ves y aparecen linfocitos rápidamente. Y esto se puede ver también en estas imágenes, ya termino. Y entonces aquí lo que ocurre es que las uniones intercelulares se están separando, ¿lo veis? Se están separando las uniones estrechas y por ahí empiezan a filtrarse toxinas, gluten y cosas. Nosotros hicimos un estudio con nuestros estudiantes de nutrición y efectivamente al retirar el gluten de estos pacientes, el trigo, encontramos que todos estos indicadores de calidad de vida mejoraban sustancialmente. Esto lo demostramos con un estudio estadístico, y personas con una sospecha elevada por los síntomas que os decía de sensibilidad al trigo no celíaca, cuando tú retirabas el trigo empezaban a mejorar su sintomatología, tanto la intensidad de los síntomas, la interferencia en sus actividades cotidianas. Esto fue un trabajo de fin de grado que hicimos aquí en la escuela, en el grado de nutrición. Estos son pues los mensajes para llevar a casa. Brevemente, el estilo occidental, vida sedentaria, consumo excesivo de alimentos procesados, de lejanía, no de cercanía, todo esto, el uso de antibióticos, el exceso de higiene, ha estropeado la microbiota del mundo occidental, y esa es la verdadera razón por la que ha aparecido este intestino permeable, que es la base de muchísimas enfermedades, no solamente gastrointestinales, sino también extraintestinales, que el futuro de la ciencia desvelará. Vale. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado una lección y es un lujo tenerte como responsable de gastroenterología del Hospital San Jorge de Huesca, con lo cual es el responsable también de nuestra salud en parte, ¿no? Muchas gracias, Miguel. José Luis Cabrero nos va a hablar de una experiencia concreta que además está muy relacionado con lo que ha dicho Miguel, es decir, sería lo local respecto a lo global que ha comentado Miguel o lo científico. Y José Luis nos va a contar una experiencia muy interesante en un colegio público en AINSA respecto a la comida, al comedor escolar y a los alimentos ecológicos en relación a los niños y cómo lo están asumiendo. Me estaba comentando antes de entrar que le están llamando de muchos colegios porque es un tema que está cobrando mucho interés. Es decir, el comedor escolar, es decir, nuestros hijos nos estábamos preocupando, como decía Lucía antes, de que no conocen muy bien a veces lo que comen.
a veces la comida está muy procesada o muy industrializada y no resulta agradable. Y de alguna forma la experiencia de José Luis creo que podría ser exportable en este sentido a muchos sitios. José Luis, tienes la palabra. Gracias. Bueno, lo primero, comentar que nunca había tenido unos teloneros tan de lujo como ha estado genial. Y además es que está muy bien porque viene muy al caso, ¿no?, del proyecto del cole. Y luego quería hacer una breve corrección sobre la presentación, tanto en la página web como antes, y es que no vengo como representante de los cocineros de colectividades del Sobrarbe, que ha sido un error. Yo vengo como cocinero del Colegio de Ainsa, no vaya a ser que se me enfaden los amigos y compañeros de cocina del Sobrarbe. Bueno, entonces, tenía una breve introducción, nada, 2 minutos, que me vino a la cabeza por el tema de una de las frases de estas de publicidad del Congreso, ¿no?, sobre la calidad de los alimentos. Y es que me vino a la cabeza porque la semana pasada tuve la suerte de estar en una mesa redonda parecida a esta, con más, pues con ganaderos del Sobrarbe, con carniceros, ¿no?, que crían ahí su ganado vacuno, en este caso. Y había un profesional de la materia que comentaba que la calidad es lo que el cliente quiere. Claro, yo me quedé, digo, hostia, he sido muchos años camarero y tengo muy metido en la cabeza que el cliente siempre tiene la razón. Eso puede ser una cosa. Pero que la calidad es lo que el cliente quiere, ahí ya me empecé a preguntar cosas, ¿no? Digo, porque claro, o sea, ese cliente, ¿cómo llega a tener una idea concreta de lo que es la calidad? Y cómo la industria agroalimentaria, ¿qué hace la industria agroalimentaria para que ese cliente tenga esa idea concreta de lo que es la calidad? Que es lo que le interesa a la industria, no al cliente. Entonces, bueno, esta breve introducción viene porque lo comenté en la mesa esta, ¿no?, de los ganaderos y los carniceros. Dije, vale, calidad. Pues sí, en concreto estábamos hablando de la carne, pues que el sabor, la terneza, la grasa intramuscular que está tan valorada últimamente, hay varios aspectos. Pero yo lo que les comenté, digo, tener en cuenta que hay un público, por ahora escaso, pero afortunadamente creciente, que dentro de la calidad quiere que ese producto sea ecológico y sostenible. Ecológico porque respeta el medio ambiente, y sostenible porque podrán comer sus hijos y sus nietos, ¿no?, de esa misma manera. Entonces, bueno, lo dejé caer ahí porque creo que es importante que nos empecemos, sobre todo en la gente que producimos y elaboramos esos alimentos, creo que son temas que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, luego os voy a contar un poco el proyecto del comedor, así por encima. Me vais a dar permiso para ver la chuleta. Vale. El tema de la ecología y la sostenibilidad a mí es algo que me preocupa ya hace muchos años y he querido que sea como el principal objetivo del proyecto que llevamos a cabo en el colegio, ¿no? Es decir, el principal objetivo del proyecto en el comedor escolar ecológico del CEP de Ainsa es que las niñas y los niños, cuando acaben su formación en el centro, ¿vale?, cuando ya pasen al instituto, tengan cierta conciencia, ¿vale?, un poquito de conciencia de lo que significan sus hábitos de consumo, en concreto con los alimentarios, ¿no?, que es lo que trabaja el proyecto. Sus hábitos de consumo sobre el medio ambiente y, por lo tanto, sobre su salud. Porque es que vivimos en una sociedad, y hace años no lo sé porque no vivía, pero en las décadas que me ha tocado vivir es mi salud, mi familia, mi comida, mi casa. Y yo creo que si no pensamos un poco más en el colectivo, en nuestra salud, nuestro hogar, vamos un poco hacia el abismo, ¿no?, por decirlo así de una forma un poco catastrofista, que no me gusta, pero bueno, que quiero invitar a que pensemos en lo colectivo en vez de tan en lo mío, ¿no?, que creo que no nos lleva a ningún lado. Bueno, y el proyecto en el cole, por contároslo en 2 minutos, cuando yo empecé a trabajar en el colegio, que fue hace 6 años,
pues digo, hostia, yo ya iba con mis inquietudes, ¿no?, de sostenibilidad, de ecología y así, y digo, ¿qué puedo hacer yo en mi trabajo? ¿Vale? Porque siempre me he planteado qué puedo hacer allá donde estoy y qué puedo hacer por esto. Entonces digo, hostia, un comedor escolar, hay niños en edad aquí de aprender cosas y tal, y digo, pues esto de la ecología se puede meter a través de la comida, ¿no? Y empecé a consultar por la red, vi que había diferentes proyectos por todo el estado, me puse en contacto con gente y bueno, empezamos a introducir alimentos ecológicos poco a poco, porque como colegio público que somos, pues ya sabéis que lo público cada vez está más recortado y las cuotas de presupuesto en materia prima pues es justico. Pero bueno, empezamos poco a poco y a día de hoy la mayoría de los alimentos que tenemos en el menú son ecológicos y varios de ellos locales, ¿vale? Lo que no podemos encontrar local, pues nos vamos lo menos lejos posible a buscarlo. Ese es el proyecto, digamos, de introducción de alimentos ecológicos. Pero ¿qué pasa? Lo comentabas antes, Lucía, que claro, que los chavales cuando llegan a estudiar a la escuela de hostelería que no saben diferenciar, o sea, que no saben lo que es un pollo, que ven un pollo y ven unas borrajas y no saben qué es aquello. Entonces, claro, si entran en el comedor escolar y tú les das un plato de borrajas convencionales o un plato de borraja ecológica, pues les podrá gustar más o menos, que generalmente les gusta más lo ecológico porque tiene más sabor, está más rico así, o sea, no hay más tutía. Pero si no hay unas actividades educativas detrás que nos ayuden a alcanzar ese objetivo, que era el de crear conciencia, ¿no?, de lo que significa la ecología, sus hábitos de consumo y tal, si no hay unas actividades educativas, ese proyecto se queda cojo. Entonces, a lo largo también de estos años, sí que hemos ido haciendo alguna actividad educativa suelta, pues gracias a una empresa de educación medioambiental que tenemos en el Sobrarbe, que son Aviva Rural, gracias a que parte del equipo docente se ha involucrado y cuando ha podido ha hecho alguna actividad. Pero lo que queremos es implantar un proyecto educativo claro. O sea, quiero decir, para conseguir un objetivo final hay que marcarse cada año del curso, cada año de la formación un pequeño objetivo, ¿no? Entonces hemos redactado un proyecto educativo, lo presentamos el año pasado a Dirección Provincial. Este proyecto educativo me encargué de que tuviera el máximo de apoyos posibles, porque ya sabéis que todo cambio cuesta y que si tienes apoyos, pues bueno, pues es más fácil. Entonces está apoyado por el Ayuntamiento de Aínsa, por la Comarca del Sobrarbe, por el Centro de Desarrollo de la Ribagorza y el Sobrarbe, por la propia Diputación Provincial, aparte de por varios movimientos sociales, ecologistas y de desarrollo. Entonces, bueno, pues ahí estamos esperando, llevamos un añito esperando ya a que la Administración nos conceda los pocos recursos necesarios, porque nos hace falta muy poco dinero para llevarlo a cabo. Y esperamos que en breve pues llegue. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Y ya está. Quedan 4 o 5 minutos, vamos a empezar con las preguntas. ¿Hay alguna pregunta del público? José María Pisa. Se oye, sí. No te oigo. Coge el micro, perdona. Tendría que tener siempre micro porque siempre hablo, pero a ver, al doctor Montoro una cosa muy concreta. En estas causas que ha explicado, en un párrafo he llegado a leer, bueno, estaba lo primero, el excesivo de higiene, la excesiva preocupación por la higiene. Eso así puntualmente si nos lo puede explicar. Y luego a todos, si ustedes están preocupados por la etiquetación de los alimentos, porque claro, si hoy tengo necesidad de nutricionistas ya iré. Si tengo que ir al médico pues ya iré. Pero entre tanto vengo comiendo mal porque tengo mala información. Y entonces esto no puede ser la pescadilla. O sea, no, voy a poner un caso muy concreto, que es el pan. ¿El pan cuándo será etiquetado? Estamos aquí hablando mucho de harinas y de trigos, pero el pan no está etiquetado. Ni siquiera los que se fabrican industrialmente. Para mí ese es un problema, aparte de haber sido hijo de panadero rústico. Pero quiero decir que ahora que me preocupo mucho por estos temas que han expuesto ustedes, pongo ese ejemplo y podría poner más. Es decir, la industrialización
O sea, y al acercarnos tanto para este estilo de vida que llevamos, que refieren americano, pero vamos, que es de Huesca y de Zaragoza igual, ¿eh? Y que es una tentación en los supermercados y en las tiendas, pues entonces yo encuentro antes que nada algo sobre la etiquetación. Porque claro, ustedes están más allá del lineal y de lo que compramos sin saber qué compramos. Ustedes ahora lo explican muy bien, porque bueno, yo lo he entendido, creo bastante bien todo, pero no quiero ir a nutricionistas ni a médicos del estómago. Quiero tener una buena flora y yo no quiero ir. Y ya no tengo edad para prevenir mucho, pero esto hay que denunciar, todas las cosas que están ocurriendo. No tenemos elección. Perdón. Es una pregunta tan interesante que cualquiera puede responder. Miguel, Lucía... Lo de la higiene, Miguel, tú. es una hipótesis. La hipótesis del exceso de higiene, que es lo que permite diferenciar o explica el por qué el niño sudafricano tiene una diversidad de flora muchísimo mayor que el niño occidental. El niño occidental lo vacunamos enseguida de todo, con lo cual el momento en el que se expone a los virus tarda más. Le damos muchos antibióticos, estamos rodeados todo el día de detergentes, de limpiadores, aguas cloradas. Todo esto, este exceso de higiene que afecta a la sociedad occidental, parece ser que es uno de los fundamentos por los que existe tanta enfermedad autoinmune. Pero cuando el sistema inmunológico finalmente decide reaccionar frente a un antígeno, lo hace de una forma aberrante, excesivamente virulenta, y desencadena un estado inflamatorio totalmente desproporcionado para lo que cabría esperar. O sea que es uno de los pilares que explican el por qué estamos abordados por tanta enfermedad autoinmune. El exceso de higiene. Bien entendido este concepto, ¿eh? Lucía, Francisco, José Luis, ¿quieres...? Bueno, yo en relación con lo que dice de las etiquetas, es un tema del que podríamos hablar días y días y, bueno, yo creo que no acabaríamos. Creo que hay que remitirse para lo que dice no tener que llegar al médico, no tener que llegar al nutricionista. La única dieta, si no me equivoco, que está avalada por todas las entidades internacionalmente es la dieta mediterránea, en la cual nos dice que hay que consumir alimentos de temporada, alimentos de cercanía y hay que dedicar tiempo al conocimiento de estos alimentos, a tener una cultura gastronómica, a cocinarlos, a consumirlos en familia, a tener una actividad física diaria. Quiero decir que para no tener que llegar al médico, para tener esa prevención, lo que hay que hacer es mirar menos etiquetas, consumir más materia prima de cercanía. Está muy bien tener información de dónde vienen, del origen de esos alimentos, pero si la podemos tener, y creo que de esto va este congreso, de mano a mano del productor, que sea él el que nos diga qué es lo que es, dónde se ha producido, qué tratamientos lleva y además incluso nos pueda recomendar cómo utilizarlo en nuestra casa, pues mejor todavía, ¿no? A lo mejor a veces le damos demasiada importancia a los ES que lleva todo, o si lleva aditivos de tal tipo o tal otro, y dejamos de lado la base de la cuestión, que es que a lo mejor no tendría que estar comiendo tanto preelaborado, ¿no? Tanto empaquetado y tanto... Una pregunta que le hago a Miguel. Miguel, ¿nos puede decir qué alimentos pueden mejorar la microbiota intestinal? Más o menos. Algunos alimentos que tú crees que son beneficiosas para mejorar esa microbiota que se nos va alterando con lo que has comentado. Sí, sí. Claramente, lo que es fibra vegetal, hortalizas, frutas, verduras, legumbres, esto es muy beneficioso para la microbiota y sin embargo es muy perjudicial pues el exceso de carnes grasas, de carnes rojas, grasas sobre todo saturadas. Todo esto disminuye muchísimo la diversidad, porque el concepto de disbiosis, que es sobrecrecimiento bacteriano, implica cambio en la composición, en la cantidad y en la diversidad de la microbiota intestinal. Y todo eso se ve muy afectado por la alimentación. Y de hecho hay estudios claros que demuestran con un patrón de alimentación mediterránea, de estilo de alimentación mediterránea, la flora es mucho más diversa que con un patrón de alimentación, de cocina puramente occidentalizada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos dan la señal de que acaba nuestro tiempo. Yo querría, para acabar, la conclusión que se saca o que sacamos de la mesa es que sí que es cierto que los alimentos de temporada, los alimentos de cercanía pueden tener un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Esto no quiere decir que solo probemos lo que criamos en nuestra huerta, no es cierto, pero sí que debemos de tener información sobre cómo puede llegar a afectar a algunos alimentos. Tampoco pasa nada por tomarse algún día alguna Coca-Cola, no pasa nada, pero que la gente sepa, sobre todo los chicos,
que eso puede tener efectos sobre su salud, sobre su microbiota intestinal, que luego le puede afectar a muchas más cosas. Muchas gracias.